Bendiciones. Estamos aquí sábado. Vas a conectarme. Sábado 7 de diciembre del 2024. Estamos en el día de hoy, ya que por unos conflictos de horarios de trabajo no se pudo conectar, no nos pudimos conectar ayer viernes, pero ya le damos gracias a Dios que estamos aquí sábados. Por lo general estas cosas pasan, por eso es importante pues que también si usted puede unirse a la página de YouTube de la iglesia, puede recibir también estas notificaciones. Gracias a los hermanos por compartir. También tratamos de mantenernos al día a través de Facebook. Gracias por compartir y avisar a los demás hermanos. Hoy comenzamos el sábado, usualmente lo hacemos a las 6 de la tarde en lugar de las 7. Es mucho más fácil para mí en un sábado. Y hoy iniciamos entonces con una unidad nueva. Estamos en esta unidad 3 de este tomo 9 y en esta unidad son 8 clases donde estaremos tratando acerca de las principales profecías del Mesías. Principales profecías del Mesías. Estuve mirando en uno de mis libros aquí, donde hay 27 de ellas, 27 profecías acerca de Jesús, con las referencias en el Antiguo Testamento y el cumplimiento en el Nuevo Testamento. Pero en esta unidad solamente vamos a ver 8 de ellas. Vemos que en los libros de Isaías a Malaquías son libros proféticos. Y en estos libros incluyen historias como también poemas. Los profetas hablaron a las personas del reino tanto del norte como del sur, porque aquellos que están familiarizados con la historia de Israel, hubo un tiempo donde después de la conquista, después de el liderazgo de Josué, entraron los jueces, luego entraron en el reinado, donde hubo entonces una división de las tribus y hubieron 10 en el norte y 2 en el sur, pero los profetas, habían profetas tanto en el norte como en el sur. Y estos profetas llevaban mensajes de parte de Dios sobre las personas de todas las naciones, de otras naciones. Los profetas tenían como responsabilidad también recordarle al pueblo de Dios quién es Dios y quiénes representaban ellos en ese pacto que Dios había hecho con sus antecesores, los patriarcas. Los profetas también les recordaban a ellos acerca del tipo de relación que tenían ellos con Dios, que era diferente a las demás naciones que les rodeaban. Les recordaban también acerca del pacto de Dios y ellos. Los profetas igualmente exhortaban al pueblo a confiar en Dios y a obedecerle fielmente, como también anunciaban tiempos de juicio cuando el pueblo desobedecía a Dios. Los profetas exhortaban al pueblo de Dios cuando ellos también sufrían. Así es que el papel de los profetas fue una parte esencial dentro de la formación del pueblo de Dios, al mismo tiempo con el propósito por la cual Dios había separado a esta nación. De las 8 que vamos a estar tratando en esta unidad, estas 8 profecías, que hay cientos de profecías en el Antiguo Testamento que también hablaron acerca de Jesús, acerca de la llegada del Mesías. Pero específicamente en estas 8 lecciones son profecías que estaremos viendo cómo cada una de ellas se cumplió a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy comenzaremos con esta lección 14 titulada El linaje y el sacerdocio de Jesús. Y aquí es el primero de las 8 lecciones con el cumplimiento de las profecías que encontramos en Génesis. Y vamos a ver cómo esta se presenta en la lección de hoy. Vamos a ver cómo se presenta esta profecía, la
la descendencia de Eva, que es Jesús. Cómo es que esta descendencia de Eva hiere la cabeza de la serpiente y cómo el descendiente de Abraham, siendo Jesús mismo, que bendice al mundo entero. Y finalmente veremos brevemente cómo este gran sumo sacerdote que gobierna según el orden de Melquisedec se cumplió. Todas estas profecías, comenzando allí en Génesis, se cumplen a través de la persona de Jesús. Vemos que la desobediencia de Adán y Eva en Génesis capítulo 3, los versos del 1 al 7, es donde vamos a comenzar con un resumen en esta primera parte. Vamos a ver las consecuencias serias que tuvo esta desobediencia y estas consecuencias que todavía siguen afectándonos hoy día. En esta lección vamos a ver y a responder a dos preguntas muy importantes. La pregunta número 1 que debemos de mantener en mente a través de esta lección es ¿por qué necesitamos un Salvador? Y número 2, ¿por qué necesitaba venir Jesús? Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos concedes en esta hora, conectarnos, Señor, para el estudio de tu palabra. Pedimos, Dios del cielo, que tú nos guíes, Señor amado, y que toda palabra que aquí presentemos, Señor, sea guiada con el poder de tu Espíritu Santo, el poder que transforma nuestros corazones, el poder que redarguye nuestros corazones, el poder que nos hace reconocer la necesidad de tenerte como Salvador. Presentamos a cada oyente en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les saludamos en el nombre de Jesús. Esta es tu hermana Marilyn Colón. Estamos representando a la iglesia El Calvario. En el día de mañana, con el favor de Dios, estaremos comenzando un ayuno congregacional y desde las casas, pues entonces aquellos que puedan llegar también más temprano al templo, las puertas estarán abiertas ya a las 11 de la mañana y entonces continuamos con el servicio ya programado. Así que si usted está en nuestras áreas y no tiene un lugar donde congregarse, nuestro servicio regular en los domingos comienza a las 12 y 10 de la tarde. Allí le vemos en el 221 de la East en Buffalo, Nueva York. Ahora, muy bien. En esta lección, como ya les dije, número 14, titulada El linaje y el sacerdocio de Jesús. La verdad central nos dice: el linaje y el sacerdocio profetizados de Jesús exaltan el poder y la fidelidad de Dios. Ya les mencioné que el capítulo 3 de Génesis, los versos del 1 al 7, está registrada de una manera dramática, intensa, cómo Adán y Eva desobedecieron a Dios y cómo las consecuencias de esa desobediencia todavía afectan en el día de hoy. Vamos más adelante y vemos en el capítulo 14 del mismo libro de Génesis, donde entra un personaje misterioso, y esta es un personaje, una figura bien importante y singular en el Antiguo Testamento. Este personaje fue o se presenta como un rey y sacerdote, prefigurando así el estatus sacerdotal de el prometido, una representación o un preaviso de lo que sería Jesús, de lo que representa Jesús, de su propósito y de su misión, la cual haría y traería la solución de aquel drama triste de Génesis capítulo 3. Cómo es que en el Génesis 14 ya comienza a verse el cumplimiento, la formación de esa profecía de Génesis capítulo 3, versos 15 y 16, que habla acerca de el linaje o la simiente de Eva, donde aplastaría temporalmente, vencería a Satanás, y decimos temporalmente porque el cumplimiento completo, el vencimiento completo es terminar con la existencia o desatar y quitarle el reino de Satanás de aquí sobre la tierra cuando Cristo venga por su iglesia
y seamos todos juzgados y finalmente se cumpla por completo esta redención de la liberación total del control de Satanás sobre esta tierra. Jesús algún día es el que se habla en esta profecía, aplastaría la cabeza de la serpiente y revertiría la maldición del pecado. Con este personaje de Melquisedec también vemos que el otro lugar y el único otro lugar donde se menciona a este personaje misterioso e importante es en el Salmo 110, verso 4, donde dice que juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Yo quisiera que, no sé si ya el técnico lo hizo, pero quizás entonces lo va a hacer más luego. Pero, es que no se lo mandé. My fault. No le mandé al técnico el link de un video que tiene como uno de 5 minutos, 5 minutos, 12 segundos de presentación acerca de Abraham y Melquisedec. Una información adicional que podrían vérselo después de la transmisión cuando tengan tiempo. Así es que más adelante, después de esta transmisión, le daré el link a él para que entonces lo incluya en los comentarios o en la descripción de esta transmisión, porque tiene que ver, es una buena introducción para nosotros entender cómo es que esta figura de Melquisedec representa a lo que sería Jesús, es su posición como sumo sacerdote y como redentor de nuestras vidas. Así y tal como vemos en este Salmo 110, en el verso 4 particularmente, estamos viendo que en esta profecía de David explica entonces cómo el Mesías reinaría como el rey de Jerusalén y más allá. Como te digo, debes de ver ese video para que veas también lo que significa Melquisedec, de el rey de Salem, Jerusalén, y cómo esto está conectado con la persona de Jesús. Y aquí, en esta profecía que hace David, está dando a conocer que es Mesías, es el mismo rey de Jerusalén que estaría reinando eternamente. En este Salmo 110, verso 4, Dios mismo hace este voto de que Jesús será sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Hablando del orden del Melquisedec, está hablando de la trascendencia. O sea que se desconoce el principio de Melquisedec, lo cual nos deja entender que nuestro Dios no tiene principio, Él siempre ha existido. Lo que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, y como sacerdote, el que intercede entre el Dios Padre y nosotros. Este paralelo entre Jesús y Melquisedec entonces habla con más claridad o está más revelado y explicado en Hebreos capítulo 7, que es precisamente el versículo clave de esta lección. Hebreos 7, verso 17 dice, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Este capítulo 7 de Hechos, te lo debes de leer completo para poder ver la conexión y cómo se explica y cómo es la revelación o cómo es que se habla acerca del propósito de Jesús, del cual se habló la profecía en Génesis capítulo 3. Y cómo en el capítulo 14 comienza a hablar acerca del inicio de lo que representaría su propósito, por la cual era la necesidad de que viniera. Ya estamos respondiendo levemente estas dos preguntas. ¿Por qué fue necesario? ¿Por qué necesitamos un Salvador? ¿Y por qué fue necesario que Jesús viniese?
Así que en forma de resumen, no vamos a hablar de todo el capítulo 3. Simplemente le voy a dejar a ustedes cuatro puntos acerca de las consecuencias del pecado y la naturaleza del pecado humano y la necesidad de tener un Salvador, la necesidad de la humanidad tener a un Salvador. Este es uno de los temas que brevemente estuvimos también ya repasando cuando culminamos en esta unidad de hoy. Estuvimos hablando de las mujeres piadosas y entre una de ellas fue la que estuvimos hablando María, la madre de Jesús. Este es el tema que ya hablé anteriormente también acerca de Génesis capítulo 3. Así que por eso te digo, en forma de resumen, te voy a presentar estos 4 puntos como primera parte: la simiente de la mujer. Génesis 3 describe esta caída de la humanidad. Número 1, encontramos la naturaleza del tentador. Sabemos quién fue el tentador. Y este es el relato hablando de la forma en que Satanás tomó forma de una serpiente. La serpiente fue el animal más astuto, más astuto, más pícaro, más malvado, más malo, capaz de distorsionar la verdad y engañar a Eva. En Génesis capítulo 3 ya estamos viendo el punto número 1 acerca de la naturaleza del tentador. ¿Quién fue y cómo lo hizo? Número 2, como resumen de este capítulo 3 de Génesis, encontramos la naturaleza de la tentación. La serpiente minó o robó, destruyó la confianza de Eva en Dios, haciéndole así cuestionar las intenciones de Dios mismo. La naturaleza de la tentación procede en la forma, en la intención, el propósito, la misión que tenía Satanás, la cual logró en manchar y en destruir esa confianza de Eva hacia las intenciones de Dios, poniéndole duda, dejándole a ella creer de que las intenciones de Dios para con ellos no eran buenas, eran egoístas, en otras palabras. Así que el enemigo centró la atención de Eva en lo único de lo que Dios había prohibido. Así es que en lugar de ella enfocarse o nosotros enfocarnos de las cosas buenas, solamente de todo lo que Dios hace, de todo lo que Dios nos permite disfrutar, que por cierto tengo la camiseta hoy que decía vivir una vida plena, uno de los temas de hace años del ministerio femenil, de lo que es poder vivir una vida plena en Cristo. Hay muchas cosas de las cuales nosotros podemos disfrutar en este mundo, a pesar de que es un mundo caído y sufre las consecuencias del pecado. Aún nosotros en Cristo podemos disfrutar la vida, pero las intenciones del enemigo hacia Eva fueron enfocarse en simplemente lo que Dios prohibió, una de las cosas. Así que cuando nosotros imitamos esa mentalidad, ese error de pensar en lo que se nos es prohibido, en lugar de tomar placer y placencia en lo demás que Dios sí permite que disfrutemos, pues le estamos abriendo puertas al enemigo. El enemigo entonces toma ventaja y así logra manchar nuestra confianza en Dios. Número 3, vemos también la naturaleza del pecado. Eva no solo se sintió atraída por lo exquisito o delicioso, el parecer del fruto, sino que también ella creyó que al tomar posesión, al consumir aquel exquisito fruto, la haría a ella más sabia. La referencia en el versículo 6 de este capítulo 3. Cuando la desconfianza se apoderó del corazón, tanto de Adán como de Eva, entonces ellos desobedecieron a Dios por un deseo orgulloso de autonomía y realización personal.
Y ese es el pecado que todavía hoy día sigue siendo suelto, anda contagiando a muchas personas, porque los mensajes estamos viendo que están siendo más dirigidos hacia unos crecimientos personales, a cómo puedo sentirme mejor y hablar muchas cosas positivas y declarar y pensar muchas cosas positivas, pensando de que eso nos hace sentir mejor y pensamos que de ahí surge verdaderamente la felicidad. Y lo que estamos haciendo es alimentando ese orgullo. Y esto fue lo que sucedió con Adán y Eva. Lo que tristemente descubrieron inmediatamente que consumieron de aquel fruto prohibido es que descubrieron que tal conocimiento más bien le iba a traer a ellos vergüenza. Génesis 3:7, su relación con Dios entre ambos ahora había sido afectada drásticamente y peligrosamente, había sido dañada. Número 4, vemos en Génesis capítulo 3, se describe en este drama la naturaleza del juicio. Dios encaró con Adán y Eva por las desobediencias que ellos llevaron a cabo en los versículos de 9 al 13. ¿Qué me está trayendo? Antes de explicar las consecuencias del pecado de Adán y Eva, Dios declaró juicio sobre la serpiente. Nuestra hermana Seferina nos dice que Adán y Eva perdieron el enfoque de Dios y la palabra ya dicha por Dios. Se enfocaron en ellos mismos. Yes. Perdieron el gobierno de Dios en su vida. Ciertamente. Esa es una de las consecuencias que desafortunadamente vino por causa de esa desobediencia, por ese desenfoque, por poner la mirada en otras cosas, en ellos mismos, en lugar de permanecer en Dios. Y en este punto 4 vemos también cómo se describe la naturaleza del juicio de Dios, hablando, además de encarar a Adán y a Eva, también vemos el juicio que ha sido declarado por Dios sobre esta serpiente en el versículo 14. Más importante aún, Dios dijo, pondré enemistad entre ti, hablando la serpiente, y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15. Dios reveló los primeros indicios de su gracia, de su amor, de su perdón, que Dios podía haberlos destruidos a todos, y como en otras ocasiones nuestra hermana Seferina ha compartido en las clases bíblicas con nosotros, es que en qué hubiera sido, o que Dios hubiese podido destruirlos a ambos y volver a comenzar de nuevo. Y ciertamente es cierto, Él podría hacerlo, o podría haber destruido a él y no a ella, porque después de todo se le dijo a él y él descuidó. Sea cual sea, hubiesen habido muchas explicaciones o situaciones que nosotros podríamos concluir o asumir y pensar, pero vemos cómo la gracia de Dios, ese amor inmerecido, ese perdón inmerecido, comenzó a tomar acción, comienza a tomar acción en nuestras vidas. Él no desechó lo creado, Él nos ha amado a nosotros. Dios, aquí vemos en esta profecía mesiánica, revelada su gracia, de donde Él traería la solución a este gran problema de la humanidad, que seriamente es y dolorosamente la separación de nosotros, la humanidad, la creación de Dios, con nuestro Padre Celestial, nuestro Creador. En esta profecía ahí que vemos en Génesis es que vamos a desplegar cómo es que se cumplió en la persona de Jesús en esta segunda parte. Un día Dios restauraría la relación entre Él y aquellos que llevaban su imagen. Vamos a la parte 2 y aquí vamos ahora en el Nuevo Testamento. Ya les dije este resumen de Génesis 3,
En esta primera parte, hablando de la profecía, una de las 8 profecías acerca de la venida del Mesías, y vemos cómo se comienza a cumplir en Lucas capítulo 2. Y vamos a darle lectura entonces a los versos del 1 al 14. Sí sé que es una lectura larga, pero es importante que yo se las haga la lectura. También te aconsejo que si tienes la posibilidad de estar ya tranquilo y cómodo de donde estés, si tienes una página, una libreta, un lapicero, como le dicen en Centroamérica, o un lápiz, un bolígrafo, para anotar varias citas bíblicas que más adelante estaré compartiendo contigo. Son muchas citas bíblicas, la cual no las voy a leer necesariamente todas, pero sí es importante que las apunte para referencia a un estudio más profundo y personal. Lucas capítulo 2, versos del 1 al 14 nos dice: aconteció que en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronados con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento. Dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Ya les mencioné Génesis capítulo 3. Encontramos esta profecía donde trae la solución del problema serio de la humanidad, y es la separación de Dios. Nacido de María, Jesús fue el descendiente prometido de Eva, que sufriría una herida temporal antes de la derrota finalmente a Satanás. Nosotros, tú y yo, en la historia de la humanidad, en la línea de la historia de la humanidad, tenemos el privilegio de poder mirar hacia atrás y mirar en la historia hacia atrás cómo es que se ha cumplido esta profecía de Génesis, y cómo en nuestra historia que podemos ver hacia atrás, ver este cumplimiento en Lucas capítulo 2, que es la Navidad. Ya estamos prontos para estar celebrando, como hacemos anualmente en esta temporada, en la celebración. Nosotros como creyentes no celebramos la fiesta simplemente como una reunión familiar o como tiempos de regalos, sino como el tiempo de nosotros recordar de la solución del problema de la humanidad, donde ha traído la llegada del Salvador. Ya hemos visto la necesidad de que nuestra necesidad de tener un Salvador, que por causa del pecado ha traído esa separación. Estamos separados por causa del pecado. La humanidad ha sido separada de Dios. Esa relación ha sido quebrada, ha sido rota, ha sido dañada. Y ahora vemos la necesidad de que llegase Jesús, de que llegara Jesús. Y vemos aquí cumplido en esta historia maravillosa, exquisita, de Lucas capítulo 2, lo que es la Navidad, y nos deja a nosotros entender. El versículo 11 de este capítulo 2 de Lucas
esta frase Salvador, que es el Cristo, el Señor, están los ángeles dando esa confirmación de esa profecía cumplida que se dijo allá en Génesis capítulo 3, 16, 15 y 16. Está diciendo, este es el Mesías, esta es la solución del problema que hay de la separación del hombre, y cuando digo hombre me refiero a la humanidad, del hombre de Dios, que por causa de esa ruptura, de esa relación afectada por la entrada del pecado, por la desobediencia, por estar deseando ser más sabio, deseando ser mejor, es que ha habido esa ruptura y está diciendo, este es el Cristo, este es el ungido, este es el Mesías, este es el Hijo de Dios. Esta es la manera en que Dios ha traído la solución a esta gran crisis de la humanidad. Pero más me interesa en el versículo 14 de este capítulo 2 de Lucas, donde dice, gloria a Dios en las alturas, ¿y dónde? Y en la tierra, paz. Para aquellos en quienes Dios se complace. Hay paz, buena voluntad para con los hombres, para con aquellos a quien Dios se complace. Entonces yo me enfoqué en esa parte, en la última parte del versículo 14. ¿Cómo es que Dios se complace? Me puse a buscar qué significa complace. Nuestra hermana nos dice, Seferina, Dios se encargó, a pesar de dispensación de los tiempos, Él se encargó de separar la simiente y traería el cumplimiento del nacimiento del Salvador Jesucristo. Él es el segundo Adán, el cual nunca como hijo perdió el enfoque del deseo del Padre. Y esta es la razón la cual nosotros vemos este cántico maravilloso, esta adoración que hace este ejército divino que vemos en el versículo 14 del capítulo 2 de Lucas. Este segundo Adán, el que se mantuvo enfocado en los propósitos y el plan de Dios, en la solución de esta crisis, humana, es que vemos cómo es que se complace Dios con la llegada del Mesías. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Les decía que a lo largo de la Biblia se nos enseña a nosotros que complacer a Dios implica a que nosotros vivamos cumpliendo y obedeciendo sus mandamientos, que busquemos, nos enfoquemos en hacer lo mejor de nuestras habilidades para renunciar a los deseos de la carne y vivir una vida justa, correcta, en obediencia, donde busquemos intencionalmente la aprobación de Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Eso vemos a través de la Biblia, lo que significa o lo que es nuestro deber de complacer a Dios, de vivir una vida que le complazca a Dios. Pero este versículo 14 no está hablando de la humanidad complacer a Dios. Al contrario, es de Dios se complace de la humanidad. Es Dios el que se deleita. La palabra complacencia o complacer procede del latín que habla de dar gusto, de gustar, de satisfacer, de hacer, de traer satisfacción, de estar satisfecho, ¿ok? Así es que en lugar de nosotros este versículo 14 está hablando no de nosotros complacer a Dios, sino que Dios siente el gusto, siente el deleite de traer a nosotros, de traer a la tierra paz. Y esa paz está envuelta en la persona de Jesús.
En el Antiguo Testamento, el término complacer aparece en diversas ocasiones para describir la relación entre Dios y su pueblo, que es lo que he tratado de explicarle. Le voy a traer 2 ejemplos más para ser más claro y diferenciar lo que es complacer a Dios, a llevar una vida de complacencia, de complacer a Dios, a lo que Dios quiere decirnos en Lucas 2:14, donde Él se complace con aquellos. Por ejemplo, en el Salmo que se menciona en el 147, el verso 11 particularmente, se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. El Señor se complace, el Señor se deleita en los que le temen, en aquellos que esperan en su misericordia. O sea, lo que está diciendo es que Dios encuentra alegría y satisfacción en aquellos que le reverencian y confían en Él. Todos aquellos que confiamos y reverenciamos su santidad, su esencia, su supremacía, eso trae una satisfacción a nuestro Dios. Eso, Él se deleita en bendecir a aquellos que confían en Él. De manera similar es que nosotros encontramos dentro de la alabanza de aquellas huestes de ángeles, que después que se anunció el nacimiento del niño Jesús en Lucas capítulo 2, después que se hace después que Jesús nace, el ángel se le aparece a aquellos pastores que estaban tomándose turno cuidando de su ganado, de sus ovejas en la noche. ¿Cómo es que esa aparición, ese anuncio de ese ángel, después que dan las noticias, entonces entran estos ejércitos de ángeles y comienzan a traer una adoración donde expresan la alegría, el gozo, el deleite de Dios, de traernos a nosotros, a la humanidad, paz, a través de ¿quién? De su Hijo amado. Dios se complace en darnos paz. En otras palabras, a Dios le da gusto, a Dios le da ese deleite y satisface, Él se siente lleno de ofrecernos a nosotros paz. Y esto es lo que hace que se abran las puertas de la reconciliación con Dios, que a través de nuestro Señor Jesucristo, aquellos efectos de la caída podrían entonces ser revertidos, podrían ser otra vez cambiados al plan inicial de Dios, de ese paraíso, de tener una relación dentro de ese paraíso de complacencia, de gozo, una apertura, una confianza de tú a tú. Gracias a ese regalo maravilloso, gracias a Jesús, donde se cumple esa profecía mesiánica, Dios se deleita, le da gozo en traernos a nosotros paz, aquellos a quienes esperamos en su misericordia, aquellos que confiamos en Él, aquellos que permanecemos creyéndole a Él. A través de la historia vemos cómo Dios utilizó a diferentes personas y diferentes eventos para ocasionar el cumplimiento de esta profecía, para que llegase y se cumpliese y se consumara el nacimiento de su Hijo amado, donde a través de la historia de las personas y de los eventos que sucedieron, fue el momento oportuno, perfecto para el cumplimiento de los mismos. Todo lo que Dios planificó, las personas, los lugares, los eventos, todas estas piezas encajaron para entonces se cumpliese el nacimiento de su Hijo amado. Por lo que es importante conocer en esta próxima parte, una parte que para muchos de nosotros puede ser aburrida. Dígame. La letra pequeña. Empiezo desde acá.
Nuestra hermana Seferina dice, Adán decepcionó a Dios, pero el segundo Adán, Jesucristo, lo complació en todo, tomando forma de hombre, según Filipenses 2:7. Este segundo Adán tiene su genealogía, y esta es la parte que nosotros muchas veces tendemos a pasar por alto, o lo leemos así por encimita, o son porciones bíblicas que nosotros brincamos cuando se trata acerca de las genealogías. Es importante en el caso específicamente de Jesús, la genealogía. Están escritas ahí no para llenar un espacio, no para decir porque el autor no tenía más nada que decir. El hecho de que la genealogía de Jesús está incluida en las Escrituras es dejándonos nosotros saber la importancia de conocer cómo es que esta profecía fue cumpliéndose a través de las diferentes personas y diferentes miembros eventos que encontramos acerca de nuestro Señor Jesucristo. Toda la palabra de Dios, todas las Escrituras, es una carta de amor eterno, la cual habla acerca de ese amor que se manifestó, que al principio esa relación fue rota por causa de la desobediencia y el orgullo, pero como la solución está en la persona de Jesús. Y tanto Lucas como Mateo hacen una descripción de la genealogía de Jesús. Lo es interesante de ver que en Lucas cuando hace su revisión, su investigación y registra la genealogía de Jesús, Lucas comienza desde Adán hasta la llegada de Jesús. Pero cuando te lees en Lucas capítulo 3, los versos de 23 al 34, comienza a hablar acerca de con Jesús y termina hasta Adán. O sea, él tiene la genealogía viceversa. Pero el punto que les quiero traer es que Lucas comienza a hablar desde el principio de la genealogía de Jesús, Jesús hombre, Jesús hijo de Dios hombre, con Adán. Mateos comienza con describiendo la genealogía de Jesús con Abraham. En el capítulo 1, los versículos del 1 al 17, encontramos esta genealogía de Jesús. Y como yo le dije, a menudo nosotros pasamos por alto o leemos por encimita cuando se trata el tema de la genealogía, lo leemos o lo ignoramos y no le encontramos importancia. Pero todas estas genealogías que pueden que aparezcan aburridas, son importantes que la mantengamos en mente, especialmente cuando estudiamos en Lucas y Mateos acerca de la genealogía de Jesús, vemos la conexión. Recuerden, nosotros terminamos en esta unidad y hablamos acerca del papel importante de María y también de Noemí y cómo ellas quedan en ese linaje de Jesús, las mujeres que aparecen en la genealogía, en la historia de Jesús, el papel que hasta la misma mujer que en su vida anterior, Rahab, fue de prostituta, cómo fue transformada. Nos está dejando saber, como ya les dije, Dios utilizó diferentes personas, diferentes eventos para hacer el cumplimiento del nacimiento del Mesías, en la inclusión de todos nosotros. Qué maravilloso ese, qué regalo tan maravilloso. Así es que ese hecho de que hayan tantas información y estén registradas la genealogía en el Antiguo Testamento como también en el Nuevo Testamento, nos está dando a nosotros una señal, nos está dirigiendo, llamando la atención para que nosotros podamos entender la totalidad del mensaje de la Biblia. Como ya les dije, la Biblia yo la describo como una carta de amor y es un amor eterno de parte de Dios para nosotros.
Específicamente la genealogía que describe Mateo, donde él resume la historia de la salvación, nos recuerda a nosotros que Dios ha hecho todo, ha tomado todos los pasos, ha tomado todas las acciones y ha hecho posible el cumplimiento de su promesa de redención. 3 razones importantes para nosotros familiarizarnos con la genealogía de Jesús según la describe Mateo. 3 de ellas. Número 1, ubica a Jesús dentro de la historia de Israel, conectándolo con Abraham y los patriarcas que recibieron la promesa del pacto. Gálatas, hay muchas citas bíblicas, pero les voy a dejar, aquí comenzamos, les voy a dejar 2 o 3 de ellas para cada una de estas 3 partes. Gálatas capítulo 4, el verso 4 y 5, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo de Dios, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de Dios. También en Gálatas capítulo 3, verso 8, dice, y la Escritura, previendo que Jesús había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Entonces ya vemos, número 1, ubica a Jesús dentro de la historia de Israel, conectándolo con Abraham y los patriarcas que habían recibido la promesa del pacto de Dios. Número 2, otra razón importante por la cual es importante conocer la genealogía de Jesús, como vemos registrado en Mateo, y es que Mateo establece a Jesús como descendiente de David, el heredero legítimo de su trono como rey. Salmos 89, el verso 3 y 4. Hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Sela. Recuerde que Sela es un indicio, una invitación que se nos hace a nosotros a meditar en lo que acabamos de leer o en lo que acabamos de escuchar. Este punto número 2, vemos cómo Mateo establece a Jesús como el descendiente de David, el heredero legítimo y como rey de reyes para siempre. Su reino permanece. El reino de los hombres en esta tierra son temporeros, dejan de existir, mueren y deja de existir. Pero nuestro Rey, nuestro Señor Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores, su reino es perpetuo, es para siempre. Número 3, Mateo organiza las generaciones en 3 grupos de 14 generaciones. La divide de 14 generaciones con los nombres, indicando que el tiempo de preparación y la espera del Mesías estaba completo. Así que el estilo que utiliza Mateo para hacer las descripciones en estas 3 generaciones divididas en 14, en 3 grupos de 14 nombres, es dando a entender que este tiempo se ha cumplido desde la profecía que vimos allá en Génesis capítulo 3. Esa profecía mesiánica está ya consumado. Consumado es completado. Se ha cumplido. Lucas capítulo 4, verso 18. El Espíritu del Señor, este es Jesús mismo hablando en su primer mensaje cuando fue a la sinagoga. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, ¿para qué? Para dar buenas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Traer este mensaje de salvación, esta palabra de salvación. Así es que ya hemos visto brevemente las respuestas a estas 2 preguntas. ¿Por qué necesitamos un Salvador? Así es que en palabras resumidas, necesitamos un Salvador porque es la necesidad más profunda del alma humana. Pero te voy a dar otras más. Brevemente,
mantente. Ahora, pon el lápiz a funcionar con tu papel. Rápidamente. Otras razones. Hay muchas más, cientos. Pero otras razones que quiero dejar contigo por la cual nosotros necesitamos un Salvador. Romanos capítulo 3, versos 10 al 12. Porque estamos completamente perdidos en el pecado. Dice que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Otra razón por la cual necesitamos un Salvador, Efesios capítulo 2, verso 3, porque estamos bajo la ira de Dios. Somos por naturaleza hijos de ira. Sin salvación nosotros estamos condenados. En Juan capítulo 3, verso 18, el que cree en él, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Nosotros necesitamos a Jesucristo el justo. ¿Para qué? Para aplacar la ira de Dios y recibir nuestro juicio. Nosotros necesitamos un Salvador porque estamos en peligro de ir al infierno. Hebreos 9:27. Después de la muerte viene el juicio. Y si morimos sin la salvación de Dios, nos enfrentaremos al mismo destino que el hombre rico vio cuando alzó sus ojos en Lucas 16:23. Allí estando en el Hades, estando en tormento. Nosotros necesitamos un Salvador para rescatarnos de un destino literalmente que es peor que la muerte. Necesitamos un Salvador porque estamos espiritualmente muertos. Colosenses 2:13. Antes de la salvación, estamos muertos en nuestros pecados. Los muertos no pueden hacer nada por sí mismos. Necesitamos resurrección. Necesitamos el poder vivificador de Cristo, que solo puede vencer la muerte. Necesitamos un Salvador porque nuestros corazones están endurecidos por el mal. Engañoso es el corazón, dice Jeremías 17:9, más que todas las cosas, y perverso. Los no salvos tienen el entendimiento entenebrecido, Efesios 4:18, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. Así es que por esto necesitamos un trabajo sobrenatural del Espíritu Santo para arreglar nuestros corazones y alinearnos con la voluntad de Dios. Otra razón por la cual necesitamos un Salvador es porque estamos esclavizados al pecado y a Satanás. Romanos 3:9. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. En nuestro estado natural, segunda de Timoteo 2:26, nos dice que estamos atrapados en las trampas de Satanás y atados por su voluntad. Por tanto, en Romanos 6:18 nos dice que necesitamos un redentor para liberarnos. En Cristo habéis sido librados del pecado. Estas son unas pocas de las razones por las cuales necesitamos un Salvador. Hay muchas más, pero estas responden por qué necesitamos un Salvador. Y la otra pregunta, la número 2, que se inició al principio de esta clase, es ¿por qué? ¿Por qué necesitaba venir Jesús? La respuesta es nosotros entendiendo que Dios es santo, es eterno, todopoderoso y completamente autosuficiente, de que Él no nos necesita. Somos nosotros los que lo necesitamos a Él. Y por esta razón, Dios envió a su Hijo amado, Jesús. Él necesitaba venir para cumplir el propósito de Dios, el plan de Dios. Que Jesús vino y cumplió intencionalmente. Vino a cumplir el plan de Dios. Para esto tuvo que venir Jesús, para salvar a los perdidos.
Así que nosotros necesitamos a Jesús, quien es el príncipe de paz, al que Dios se complace traer paz a la tierra por medio de su Hijo amado, para reconciliarnos así con Dios y traernos a la familia de Dios como hijos e hijas adoptados. Espero que esta clase ha sido de bendición de tu vida. Ya te dije, es una de las 8 que estaremos hablando de las profecías mesiánicas. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por acompañarnos. Recuerda, Iglesia del Calvario, con el favor de Dios, nos vemos mañana en el templo, iniciando este mes también de ayuno y oración. Oh, dame orar. Padre Santo y Dios bueno, te doy gracias por esta oportunidad que tú nos has concedido, esta palabra maravillosa, que podamos, Dios del cielo, atesorarla, meditar en ella, darle espacio para que crezca, Señor, y que demos fruto. Tu palabra que da vida, reconciliación, salvación, perdón, restauración, y que podamos también compartirlos con otros, este regalo maravilloso que tú nos has dado a la humanidad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén, amén. Y antes de despedirme, quiero felicitar a nuestra hermana Sonia con la mayor puntuación en el examen de 14 preguntas, 13. De las 13 preguntas fueron 6 cierto, correcto o incorrecto, y 7 en la segunda parte de múltiple. Así que un total de 13 preguntas, ella tuvo la mayor puntuación de 11 correctas. Segundo lugar, Noris con 10. Y gracias a Pastora también Abigail y Iris, 7 y 9 la otra. Así es que Dios les bendiga, Dios les guarde y nos vemos con el favor de Dios. Técnico, ¿tú participaste? Sí. Ay, bueno, el técnico participó, pero no veo la puntuación. ¿Cuántas tuviste? Anyway, las veré después. Gracias por acompañarnos. Dios les bendiga, Dios les guarde y con el favor de Dios nos vemos el próximo viernes. Y si no fuese así, les avisamos. Buenos días, buenas noches y buenas tardes, donde quiera que esté. Esta es su hermana Marilyn Colón. Bendiciones.